Ok, solo queda 20 días después de grabar. Usted tiene que usarla antes. Sí, sí, usted tiene que ver, pueden descargar si quieren. Si no, en 20 días se va a borrar. Ok, entonces vamos a empezar. Y hoy vamos a hablar acerca de modelo matemático. En la clase pasado vimos el temario, ¿no? Sí, Vamos a empezar hablando de modelos matemáticos. Primero voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Sí pueden ver mi pantalla, chicos? sí, sí se ve. Muy bien. Entonces vamos a hablar modelo matemático. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta? Primero vamos a checar qué es modelo matemático. Vamos a cómo identificar un modelo. Vamos a primero hablar qué es un modelo matemático y identificar un modelo matemático y vamos a ver qué información podemos sacar de ahí. Y también vamos a checar cómo se puede simularlo. Entonces la parte de simulación, si nos da tiempo lo hacemos, si no, vamos a quedar para el otro día. Entonces así lo vamos a hacer hoy. Entonces primero empezamos con un modelo matemático. Entonces, ¿alguien me puede decir qué significa un modelo matemático? Si escucharon esa palabra antes. Es una relación entre varias variables. Uh-huh. Y se llama ecuación, ¿no? Ajá. ¿Y qué significa un modelo matemático? Mm, Bueno, es como una relación entre esas variables para poder ser utilizadas para comprender ciertas cosas como, no sé, fenómenos naturales, sociales, físicos. Muy bien. Y entonces, si usted escribe algunas ecuaciones matemáticas, cuando digamos ecuaciones matemáticas, significa relaciones entre variables, ¿no? Sí, estas ecuaciones matemáticas nos representa una aproximación, si puede, la correcta, o si no, aproximación de un proceso físico o algún, como dijo usted, algún proceso físico, ¿no? Que está pasando, como el mundo, podemos decir. Si quiere entender cómo está pasando alguna, por ejemplo, relación entre la temperatura y presión de un tanque de gas, usted puede escribir un modelo matemático de esta y le va a dar cuenta qué es lo pasando. Así. Ok. Entonces vamos a aprender algunos modelos matemáticos y tratamos de entenderlo. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda qué es un modelo matemático? No. Ok. Sí, vamos a ir a ver algún modelo matemáticos, algunos ejemplos. Vamos a escribir algún ejemplo de modelo matemático. Así voy a poner Mathematical Model, ejemplos. Algunos ejemplos.
Aquí está un módulo matemático grande, pero vamos a escribir una parte de este y le voy a explicar qué es este. Este ya, no sé si le expliqué, es la ley de Newton de enfriamiento. ¿Sí escucharon esta ley de Newton, enfriamiento? No, yo no. Yo tampoco. Ok, entonces vamos a aprender qué es la ley de Newton de enfriamiento. Primero voy a escribir y después vamos a tratar de entender. Ok. Aquí está una relación. Si no entienden por el momento está bien. Ok. El Newton, la ley de Newton, se le dice, si usted tiene ¿cómo se llama vamos a decir, una cosa muy caliente, una taza de leche está caliente y tú dejas en la mesa, cuando se pasa el tiempo se va a enfriar, ¿no? Sí, sí. Sí. Y entonces nos da una pregunta, ¿qué tan rápido se va a enfriar? Si dejas un minuto y dejas 2 minutos, nosotros ya sabemos que después de 2 minutos se va a estar más en frío que un minuto, ¿sí o no? Sí, sí. Ok, pero mi pregunta es, por ejemplo, si vamos a decir que la leche está caliente de 100 grados. Vamos a decir, esta rojo es la temperatura de tu casa. Tu casa ahorita tienes una temperatura de 25 grados centígrados. Y tú pusiste leche de 100 grados. Vamos a usar otro color. Tú pusiste leche de 100 grados. Y después de una hora, vamos a decir no una hora, como 15 minutos. Vamos a decir, después de 15 minutos, tú checas cuánto es la temperatura de la leche. Entonces, después de 15 minutos. Entonces, esta roja es la temperatura de tu leche. Se va cambiando, ¿no? Se va bajando, ¿sí o no? Sí. Ok. Y vamos a decir que se bajó, no sé cuánto, se bajó algo. Se bajó a decir 50 grados. ¿Está claro que estoy hablando, chicos? Sí, sí, se entiende. Tu leche está a 100 grados y después de 15 minutos se bajó y ahorita después de 15 minutos estás midiendo y tú mides que está a 50 grados y tu casa está con una temperatura de 25 grados. Esa es la primera información que yo te di. Entonces, tú no sabes, pero ya te dije. Ahorita te voy a hacer unas preguntas y usted tiene que contestarme. Entonces, esta es información que ya te di. Okay. ¿Esta gráfica está claro, lo que dibujé aquí? Sí, sí, está claro.
Ok, entonces voy a dibujar otra gráfica y me van a decir qué es lo que va a pasar. Otra vez calentaste leche a 100 grados. Ok. Y dejaste por 15 segundos, 15 minutos, igual que antes. Entonces dejaste 15. Entonces esta es otra vez 15 minutos. Pero la temperatura de tu casa es, en vez de poner en tu recámara o en una cocina, lo que hiciste es, ya metiste en un refri. Este refri tiene una temperatura, vamos a decir, tú tienes muy buena calidad del refri. Esta refri tiene una temperatura de, vamos a decir, negativo 40. ¿Sí? Sí. Mi pregunta es, ¿cuánto va a ser la temperatura? No necesita decir exacto, tiene que decir, ¿va a ser más de 50 o menos de 50 o qué es lo que va a pasar? Pues menos de 50, ¿no? Sí, entonces después de un rato, después de 15 minutos, al mismo tiempo, tú calientaste a misma temperatura y esperas mismo tiempo, pero después de 15 minutos, ¿qué es lo que van a esperar? Se va a hacer menos que el anterior, ¿no? ¿Todos dicen que sí? Sí, Ok, ¿está claro las diagramas que estoy dibujando, chicos, o no? sí. Entonces, esta temperatura va a ser algo así. Ok. No sabemos exacto cuánto, pero está menos que 50. Ujú. ¿Sí está bien? Sí, sí. Ok, muy bien. Ok, entonces con esta, ¿qué es lo que pueden decir? ¿Por qué esta, usted creen que se bajó más? Es, ¿cuál es el término que ya cambiamos en este caso? ¿Cuál fue lo que hizo cambio? ¿Cuál es la diferencia entre primera gráfica y la segunda gráfica? Los grados que hay para enfriar. Ok, es la diferencia de temperatura, ¿no? Sí. Aquí inició, la diferencia era 75, diferencia entre ambiente y, voy a escribir abajo, diferencia entre ambiente y es 75, ¿sí? Ujú. En este caso, ¿cuánto es en este caso? ¿Cuánto es la diferencia entre ambiente y leche? Pues el ambiente no se sabe todavía porque no sabemos la temperatura a la que bajó la leche, ¿no? El ambiente de la taza. No estamos, aquí tú pusiste ambiente de taza, está la que está en tu recámara, es como dejaste en la recámara o en la cocina o en tu casa, ¿no? Esta casa tiene 25 grados. Pero aquí la taza pusiste un refrigerador que tenía menos 40 grados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ambiente y la de leche? Serían 10. ¿Por qué 10? Porque está a una temperatura de menos 40. Ujú.
Y usted ya tiene 50. Ah, no, no se crea. Mira, voy a escribir en otra manera. Yo creo que no estoy escribiendo correcto. Vamos a decir, esta 100, que es temperatura inicial, ¿no? Sí. Temperatura inicial de, si quiero lo escribo aquí, en una, así. Caso 1. Temperatura inicial de leche es 100 grados. Y ambiente donde es 25 grados centígrados. Temperatura de ambiente donde dejamos leche para enfriar. Es 25. ¿Sí está correcto? Es el caso 1. Sí, sí. Entonces aquí, caso 1, tú calentaste 100 grados centígrados y la temperatura ambiente es 25 grados. En el caso 2, me dicen los números, tú calientaste de misma temperatura a 100 grados. Entonces, ¿cuánto es el ambiente? ¿Dónde lo dejaste que enfríe? En el refrigerador, Ajá, ¿cuál es la temperatura? Menos menos 40. Menos 40, ¿sí? Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre temperatura y temperatura de leche caliente y su ambiente? ¿Cuál es la diferencia entre temperatura de leche caliente y su ambiente? ¿Cuánta es la diferencia? 75. Es, ok. Es 75, ¿no? Sí. Muy bien. Aquí vamos a hacer la misma pregunta. ¿Cuánto es? Perdón, aquí es caso 2. Escribí caso. Okay. En el caso 2, ¿qué es? 140 grados. 140. 140. Muy bien. ¿Sí todos dicen que 140, chicos? Sí. Sí. Okay. Entonces, esta es la diferencia entre la leche caliente y su ambiente. Entonces, si usted checa, cuando la diferencia es 75, leche enfrió un poco lento. Cuando la diferencia es alta, en este caso es casi doble, ¿no? Es Sí. cuando se calienta, o cuando hay una diferencia de más, se enfría un poco más rápido. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Todos dicen que sí, pasa así en la vida real o no? Sí. Ok. Esa es lo que escribió el Newton, una forma matemática. Lo que estamos escribiendo todo esto, estamos hablando como humanos, pero si usted habla como matemático, se puede escribir así. Yo no entendí por qué 140. No entendió usted. Okay. Lo que estamos hablando es la diferencia entre leche caliente y su ambiente. ¿Cuánto es el ambiente inicial? Era 25. Entonces la operación que hicimos fue 100 menos 25 nos dio 75. ¿Sí está claro este? Sí.
Ok. En este caso, la temperatura es 100 menos el ambiente es negativo 40. Ajá. Entonces, 100 más 40, ¿no? 140. Ah, ya. Ok, ¿sí? Sí. También si ustedes quieren dibujar, también le puede dar cuenta que aquí la diferencia está, esta es la diferencia. Ujú. Esta es la diferencia. Y aquí la diferencia es más larga, si pueden ver hasta aquí. Es casi doble de esta, ¿no? No está de escala, pero más o menos. ¿Sí? Sí, Sí. Ok, muy bien. Entonces, hablando como humanos normales, nos da claro. Pero si quiere escribir en forma matemática, podemos escribir en esta manera. Ok, ¿qué dice aquí? Primero ponemos cada letra qué es lo que representa, ¿no? Entonces, T es la temperatura. K, por el momento dejamos el K. El A es temperatura de y esta T es la temperatura, pero ¿de qué? Temperatura de la taza de leche. El A es temperatura de ambiente de taza. Para no confundir, voy a quitar la taza, pero ya saben que es ambiente, ¿no? Si pones en tu recámara, va a ser 25. Si pones en un refri, es negativo 40, así. Estas dos son las que nos importa. La leche, la temperatura de la leche y el A. Y el K, vamos a decir, es un constante positivo. Es un constante positivo. Ok, entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice, y todos ustedes saben qué significa este símbolo, dt entre dt. sí, derivada con respecto al tiempo. Sí. Voy a poner esta t, no lo dijimos que es este. T es tiempo. ¿Sí? El t minúscula es tiempo, t mayúscula es la temperatura de la taza de leche. ¿Sí está claro? Sí. Ok, entonces, ¿qué estamos diciendo? Esta t puedes escribir aquí o si quiere puede escribir aquí, es la misma. Tú estás haciendo derivada de temperatura con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿O qué significa la derivada? Ustedes aprendieron derivadas, ¿no? ¿Qué significa derivada? ¿Qué, en una gráfica, qué representa la derivada? Si no, ¿Representa un cambio? un cambio, sí. Y en la gráfica, por ejemplo, si aquí está una gráfica. Yo quiero saber la derivada en este punto. ¿Qué es lo que me va a representar la derivada? No sé si escucharon pendiente. Eso, la derivada representa el pendiente en este punto. Ok, sí. Si usted quiere la derivada en este punto, o lo que representa es el pendiente que tiene esta curva en este puntito. Esto puede ser la pendiente, ¿no? Esta línea es
el tangente tiene el mismo pendiente que la derivada en este punto. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Derivada nos da una relación de pendiente o qué tan rápido está cambiando. Porque ese es un cambio, abajo otro cambio. ¿Qué tan rápido está cambiando esta cosa con respecto a la otra cosa? ¿Esta cosa qué es? La temperatura de la leche, temperatura de taza. Y esta es el tiempo. O estamos diciendo qué tan rápido cambia la temperatura cuando está cambiando el tiempo. Significa qué tan rápido se cambia la temperatura de la leche. Así está diciendo con esta escribir. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Cuando digo dt entre d temperatura entre d tiempo, lo que yo estoy diciendo es qué tan rápido está cambiando la temperatura con respecto al tiempo. Eso es lo que quiero decir con esto. ¿Qué tan rápido está cambiando? Es igual que A menos T. ¿Qué es el A? El temperatura de ambiente menos temperatura de la taza. Entonces, esa es la operación que hicimos aquí. ¿Se recuerdan? La diferencia de temperatura y su ambiente. ¿Sí o no? Sí. Y nosotros también decimos la misma. Si este valor es grande, se va a enfriar más. Entonces, si esta es grande aquí, entonces se va a enfriar más. Entonces, ¿qué tan rápido se cambia? Es proporcional al cambio de esta. Si esta es una diferencia muy grande, entonces se va a cambiar rápido. Porque este valor se va a poner un número grande. Y esto decimos que es un número constante positivo. Entonces, cuando usted multiplica un constante, eso es como proporcional. Es como si siempre, si crece esta parte, automáticamente se va a crecer esta parte. ¿Sí? Ok. Sí, yo nomás tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿El A no sería la temperatura de la taza y el T el del ambiente? Ok. Esta escribimos al revés porque estamos hablando de la ley de enfriamiento, no de caliento. Entonces, Ok. eso es como algo que esta parte nos va a dar cuenta cuando usted pone los valores y eso es correcto. Y le va a dar cuenta cuando usted resuelve esta ecuación diferencial, le va a dar cuenta. Y aparte lo que estamos haciendo cuando hablamos, usamos muchas cosas así no muy formal. Por ejemplo, aquí tú dices 140, tú no estás calentando a 140, tú estás bajando. La verdad tienes que escribir Enfriando, sí. negativo 40, negativo 100, porque tú estás enfriando 140 hacia abajo, ¿sí o no? Ok, sí. Aquí puse 75, pero la verdad no es 75. Está ese 100, no se va a ir a 175. Está bajando hacia abajo. Entonces, la diferencia es negativo 75. ¿Sí o no? Ok. Sí, ya Solo me para quedó claro. no meter estas negativas, la expliqué en esta forma. Pero matemáticamente el símbolo es importante. Como humanos, el símbolo ya sabemos cuando estamos hablando. La diferencia es 75, ya saben que la diferencia es hacia negativo, ¿no? Por eso no lo puse símbolo negativo aquí. Pero la diferencia es negativa. Sí, pero Ok, muy buen sí. punto. Muy bien. ¿Sí quedó claro? Bueno, Sí, ya entendí. muy bien. Entonces, este es un modelo matemático. Este modelo matemático, cuando usted escribe así, nada más con estos 3 o 4 líneas, yo voy a entender al 100% cómo maneja cualquier taza que está caliente, cómo se va a enfriar o cómo se va a calentar. Solo viendo esta información yo puedo entender o puedo interpretar. ¿Sí o no?
Sí, Usted no necesita palabras para todos estos casos, explicar y todo. Ya no es necesario. Solo escribiendo esto, cualquier persona que sabe matemática se va a entender así al 100% lo que quieres decir tú. ¿Sí? Entonces, este es el modelo matemático que tú puedes escribir en una forma matemática un proceso que está pasando en vida real. ¿Sí? sí. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Preguntas, chicos? Hasta ahorita todo bien por mi parte. Muy bien. Ok. Entonces, entendimos qué es modelo matemático, ¿no? Ahorita vamos a checar algunos modelos matemáticos y tratamos de entenderlo, ¿sí? Entonces vamos a poner ejemplos de modelos matemáticos. Y usamos la palabra dynamic. Dinámicas como está cambiando con el tiempo, porque el modelo matemático puede ser de varias, pero nos gusta más lo que cambia con tiempo. Entonces, modelo matemático. Ok, están complicadas estas. Eso está fácil, pero eso dio uno algo general. Ok, si checamos aquí. ¿De qué está hablando? Es un péndulo. Ok. Porque aquí nosotros vamos a entender un modelo que sea más fácil para controlar. No es algo, no queremos meter complicadas. Quiero que algo sea muy fácil para aprender la materia, ¿no? Después podemos ver lo demás. Ok, si quiere lo vamos a entender esta cosa. Esta es algo fácil y le va a gustar como mecánicos. Ok. Si usted tiene un resorte, un lado está conectada y usted pone una masa y la pregunta es ¿cuál es la relación entre la posición de esta masa con cómo se cambia el tiempo? Es decir, tú tienes esta setup experimental y tú lo dejas a mover un poco y después de un rato, mi pregunta es, después de un segundo, ¿cuál va a ser la posición de esta masa? O más bien, si para una sencilla, si le pregunto, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué es lo que va a hacer a este? ¿Qué es lo que va a pasar si usted jala a este y si lo deja? ¿Qué va a hacer? ¿Usted se pueden imaginar y me puede decir qué puede pasar? Pues va a empezar a subir y bajar, ¿no? Si va a oscilar, ¿no? Como Sí, se... aunque Sí, muy bien. Esto ya sabemos, pero para escribir forma matemática, escribimos a través de esta ecuación. Esta ecuación es ecuación diferencial, otra vez. Eso nos da la relación entre, si aquí lo checamos, esta es la ecuación, que dice F es la fuerza que tú metes, el B es, ¿qué es el B? ¿Dónde dice? Es la resistencia de amortiguación. El K es el constante de la resorte. El M es masa de
de este peso que conectamos aquí. Y el X es la distancia. Entonces aquí tenemos X punto y X2 puntos. ¿Sí saben qué es X punto, chicos? Digo, X es distancia, ¿qué es X punto? ¿Si alguien me pueden decir? Ok, si en este caso, si checamos vengamos a este ejemplo, dt entre dt, o es derivada de temperatura con respecto al tiempo, ¿no? Esta misma podemos representar en una forma más compacto. ¿Alguien puede Poniendo decir el cómo punto, es? poniendo el punto arriba. Sí. Entonces pongo punto arriba y el t. Lo que estoy escribiendo aquí es mismo que esta, pero no escribir d, dt, entre dt. Para no escribir esto, lo escribo así. Cuando pongo puntito arriba significa estoy haciendo derivada de este con respecto al tiempo. Tiempo. Ujú. Siempre es importante que cuando usas punto es tiempo. Si ustedes también aprendieron en algunas otras materias o no sé, en cálculo, en vez de usar todo esto, también se usan la prima. Por ejemplo, T prima. No sé si usaron esta alguna vez, el prima. Esta no vamos a usar. En este caso usamos puntito. ¿Por qué? Con respecto a que estamos haciendo es tiempo. Cuando estamos haciendo derivada con respecto a tiempo, usamos puntito. Cuando haces derivada con respecto a alguna otra variable, puede ser Ok. X, Y o algo, ahí vamos a usar la prima. En este caso no es prima, va a ser el puntito, porque vamos a hacer derivada con respecto al tiempo. ¿Sí? Ok, sí. Aquí, si checan aquí, arriba, aquí dice d cuadrada x entre dt cuadrado. Entonces está haciendo derivada x dos veces. Masa multiplicado por x dos veces derivada. Entonces, en vez de escribir todo esto completo, lo escribió algo muy compacto. X con dos puntitos. Entonces, cuando pones dos puntitos, dices esta misma lo que tiene aquí. Derivada con respecto al tiempo dos veces. Y aquí tiene una vez la derivada con respecto al tiempo. Entonces ponemos un x, un punto para el x. Entonces x punto. Y para acá no hay ninguna derivada, entonces la escribimos así. El f no tiene ninguna, entonces lo escribimos así mismo. ¿Sí está claro? Esta es la Sí, sí como está claro. que es los puntitos. Pues esta lo voy a borrar estos casos porque no nos da más información. Con esto ya se entiende. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. El otro modelo vamos a decirle que es masa resorte. ¿Está correcto lo que escribí, chicos? Sí. Sí. ¿Ustedes alguna vez tocaron la masa? Ya saben todo, ya tenemos algo cargado. El resorte, si ustedes jugaron con resorte alguna vez en su vida o no. Sí. Sí. ¿Cuándo aplica la fuerza un resorte? ¿Cuándo se aplica una fuerza? ¿Cuándo usted siente una fuerza en una resorte? Cuando lo comprimes. Sí, cuando podemos decir, si tienes un resorte así en la mesa, no se pone ninguna fuerza. Sí, pero si tú empiezas a comprimirlo y ya quiere regresar a su lugar original y te va ejerciendo una fuerza, ¿no? Ujú. O si tú jalas, también se va a poner una fuerza, ¿sí o no? Sí. Sí. Es lo que vamos a escribir aquí. Todas las fuerzas que existen en un sistema con masa, resorte y amortiguador. Entonces, la masa, nosotros sabemos, la fuerza es igual
masa por aceleración, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuál es la relación entre velocidad, posición y aceleración? ¿Sí me pueden decir? ¿Velocidad qué más? Velocidad, posición, lugar, desplazamiento, velocidad, desplazamiento y aceleración. ¿No sería ahí usar la ley de Hooke ¿Para cuál está hablando, joven? para el de masa y resorte? Bueno, de lo que viene siendo el resorte y el amortiguador. Algo así vimos en física que lo usaban. Ajá, sí, pero esa sí lo vamos a hablar, pero ya puse otra aquí. Sí, eso es lo que estás diciendo, sí, eso lo vamos a hablar. Pero antes de vamos a hacer otra cosa. Vamos a Ah, decir X es la distancia o es la posición de un carro. Entonces, V es la velocidad de un carro. ¿Qué es? ¿El aceleración o la aceleración? La aceleración. Sí. Vamos a decir, tú estás en un carro en tu casa que tiene posición 0. Entonces estás en tu casa, vamos a dibujarlo. Entonces vamos a dibujar Aquí estás en tu casa. Vamos a decir, tu casa está en posición 0. Entonces aquí está. Vamos a poner una posición inicial. Vamos a decir, esta es tu casa, estás aquí. No confundir. Lo ponemos posición 0. Aquí estás en tu casa. ¿Sí? Y tú vas a algún lado. Y para esto, con tiempo, cuando cambia el tiempo, aquí está la posición X. Aquí está el X, es tu posición. Aquí está el tiempo T. Entonces vamos a decir, tú vas a algún lado y regresas a tu casa. Vamos a decir, tu escuela está como, vamos a decir que tú, desde tu casa, tú fuiste a la escuela. La escuela está aquí, vamos a decir, la escuela está como una distancia de, no sé, como 2 kilómetros de tu casa. Entonces lo que estás haciendo es, tú estás manejando tu carro, tú vas, cuando tiempo 0, tú empezaste en tu casa, no sé tú cómo lo manejas, y tú fuiste a la escuela, y en la escuela quedaste por, no sé, por las clases, vamos a decir, quedaste unos 2-3 horas para tus clases, y después ya regresas a tu casa. ¿Está claro esa gráfica, chicos? Sí. Ok, entonces aquí estabas en tu carro, fuiste a la escuela, ahí estabas un rato para haciendo algo, entonces tu carro está así en estacionamiento, no se movió, y empezaste en la escuela y ya le regresaste a la casa, que está 0. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la aceleración o cuál es la velocidad en alguno de estos puntos? Por ejemplo, si aquí, si le te pregunto, ¿cuál es la velocidad? ¿Cómo le pueden decir qué velocidad está moviendo tu carro?
Si no quieren decir aquí, díganme aquí. ¿Con qué velocidad está moviendo tu carro en este puntito? Pues 0, ¿no? Es 0 porque tu carro está en estacionamiento, no está moviendo. Entonces la velocidad es 0. Entonces en este puntito, la velocidad es igual que 0. ¿Y la aceleración cuánto tiene tu carro? Igual 0, ¿no? Es igual 0. ¿Sí? No tiene velocidad, no tiene aceleración, entonces queda ahí misma posición por un rato. Ok. Y vamos a preguntar, ¿qué tienes aquí en este puntito? ¿Qué velocidad tienes? ¿Positivos? ¿O si estás acelerando? ¿O qué está pasando aquí? ¿Cómo me puedes decir? Y matemáticamente hablando, ¿cómo lo dijiste que son ceros aquí, en este puntitos? Chicos, los que no están hablando, desactiven su micrófono porque se escucha otros sonidos, por favor. En este puntitos ya dijimos que velocidad es 0, aceleración es 0. Pero ¿cómo saben que es 0? Porque matemáticamente, ¿cómo lo podemos decir que sí son ceros? Matemáticamente decir que son ceros, no lo entendí. Es decir, tú viendo esta gráfica, por ejemplo, si te digo así, yo te dije que tú dejaste en estacionamiento, entonces de este punto a este punto, entonces tú ya sabes que la velocidad y aceleración es 0. Pero mi pregunta es, nada más viendo esta gráfica, ¿tú cómo puedes decir que entre estos dos puntos, estos valores deben de ser ceros? ¿Cómo tú puedes decirlo? Pues porque no va subiendo, no va ascendiendo ni descendiendo en la gráfica. Si se mantiene constante, ¿no? Sí. Sí, cuando la velocidad es 0, pues la aceleración es 0. Sí, es como la posición no está cambiando, la posición está constante. Sí, muy bien. ¿Y cuál es la relación entre posición y la velocidad entonces? ¿Cómo le calculan velocidad? La velocidad. Ustedes ya saben, mecánicos, cuál es la relación entre posición y velocidad. Si le doy posición, usted tiene que decir cuál es la velocidad, ¿no? O esa también usan la palabra distancia. Si te doy distancia, si cubrió en un... Bueno, velocidad, si la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Distancia sobre tiempo, sí. La distancia que cubrió en un tiempo entre el tiempo, ¿no? Es como si quiero Sí, sí. saber la velocidad en este puntitos, por ejemplo, lo voy a poner en vez de líneas, lo voy a usar las líneas verdes. Si yo quiero saber la velocidad que está entre estos dos puntos, lo voy a decir, aquí cuánta es la posición, vamos a decir, esta es 2 kilómetros, aquí está 2 kilómetros, la distancia entre 2 y 2 es 0, aquí tenemos tiempo, vamos a decir, no sé cuánto, aquí hay otro valor, pero son diferentes, entonces del denominador es algún valor. Eso puedo decir que es delta de tiempo. Es diferencia de tiempo, ¿sí o no? Entonces 0 entre esto nos dio que es 0. Y si quiero saber la misma entre estos dos puntos, me va a decir, aquí está la posición 1, aquí está la posición 2. ¿Cuál es la velocidad entre estos dos puntos? Aquí está, lo voy a escribir, aquí está x1, aquí está x2, aquí está T1, aquí está T2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la posición x1 y x2? Es x2
menos x1. ¿Sí o no? Esta es la distancia que se cambió en estos puntos. Y en el denominador vamos a escribir ¿en cuánto tiempo se le cambió? T2 menos T1. Esta es T2, T1. ¿Eso está correcto o no? Ok, sí. Si hacen esta operación, nos da el pendiente de la línea que se conecta a estos dos. Si conectas estas dos líneas, esta pendiente nos da esto. Pero matemáticamente hablando, la pendiente tú puedes calcularlo haciendo la derivada. Entonces tú puedes decir la velocidad es igual que la derivada de x. Entonces velocidad es derivada de x con respecto al tiempo. ¿Sí? Sí, sí. Así, la misma manera, la aceleración también pueden decir que es derivada de velocidad con respecto al tiempo. ¿Recuerdan qué dijimos aquí? La derivada de algo con respecto al tiempo, ¿qué significa? Con qué rápido está cambiando, ¿no? Entonces, con qué rápido está cambiando tu posición de tu carro, te representa la velocidad, ¿sí o no? Sí. Y con qué tan rápido está cambiando tu velocidad, te representa la aceleración. ¿Sí? ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? A ver. dx entre dt representa qué tan rápido está cambiando x con respecto al tiempo. Y la velocidad, ¿cómo se miden? La distancia entre el tiempo, ¿no? ¿Qué tan rápido está cambiando la distancia con respecto al tiempo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Chicos, ustedes son mecánicos, no son eléctricos. ¿Por qué están confundidos con estos conceptos? Ya deben de saber. La velocidad es derivada de posición. Y aceleración es derivada de la velocidad. ¿Sí? Ok. Esto vamos a escribir, en vez de escribir esto tan grande, voy a escribir punto de x. Pero me gustaría escribir más compacto, entonces lo escribo así. ¿Puedo escribir esto? Eso también podemos escribir b. Pero el b otra vez es derivada de este. Entonces el b es derivada de esta. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es x dos puntos. Y haces dos veces derivada al x, te da aceleración. ¿Por qué? Cuando haces la primera vez, te da velocidad. Si haces otra vez, te da aceleración. Entonces, por eso, si haces dos veces derivada a la x, te da aceleración. ¿Está claro, chicos? Sí. Ok. Entonces, ahorita vamos a hablar de las fuerzas. ¿Cuál es la relación entre fuerza, masa y aceleración? Dice, con la relación te refieres a la fórmula. ¿Cómo? O sea, pues la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Sí, entonces la fuerza, vamos a decir, la fuerza 1. La fuerza 1 es igual
masa por aceleración, o aceleración estamos representando con 2 puntitos. ¿Sí está bien? ¿Está? F1 es fuerza por la masa por la masa que tiene. Así, teniendo la masa, tú ejerces la fuerza. Esta es la relación. ¿Es correcto o no? Sí, sí, está bien. Si tienes un resorte y tú mueves su posición, te ejerce una fuerza. Entonces la fuerza depende de la posición. Si está cero, no te ejerce nada. Si tiene positivo, es como tú estás jalando, te da una fuerza. Tú estás comprimiendo, te da otra fuerza. Entonces esta nosotros vamos a decir que K resorte es el constante de resorte multiplicado por el X. El X es la posición. Pues depende de la posición, te da una fuerza, un resorte. ¿Sí está claro, chicos? ¿Está? Sí, sí, está claro. Ok. Hay otra fuerza que es fuerza por amortiguador. Esta amortiguación, usted si me pueden decir cómo lo sintieron o si saben qué es amortiguación. ¿Se escucharon esa palabra antes? Pues de los carros, ¿no? Ajá, ¿qué hace un amortiguador? Pues absorbe el golpe Absorbe el golpe. Ok. o bueno, la reacción que tiene, que pasa. Disminuye la fuerza. Disminuye la fuerza. Podemos decir que sí, pero aparte de carros, ¿si escucharon esa palabra alguna vez? Bueno, sí, pero nada más como el concepto que le dije de que disminuye una fuerza. No, mi pregunta es, aparte de carro, ¿ustedes diseñaron alguna amortiguador e instalaron en algún sistema o vieron este tipo de, esa palabra en algún otro sistema que aprendieron ustedes? Aparte de un carro, Sí. pues mm, En algunos frenos hidráulicos. pero sigue siendo de carro, ¿no? Frenos hidráulicos. Pero hay el amortiguador del carro, Ujú. pues hace que, pues sí, disminuya el golpe del carro. Ok, sí, sí. Sí, es que la de carro no le digo porque esa es una combinación de amortiguador y también ahí viene una resorte. Todo esto es una combinación de los dos. El efecto de resorte y amortiguador, no solo amortiguador. Pero sí está bien. Pero yo quiero saber alguna vez si, por ejemplo, él me está diciendo otro ejemplo, ¿no? Que, Ah, sí. y De en los este, ¿cómo frenos. funciona este amortiguador? Bueno, nosotros, en mi trabajo, yo utilizo un tipo de resorte Ujú, que al momento de que usted acciona los frenos, ujú, el pistón hace que la presión entre despacio gracias a los amortiguadores, ujú, a que los va venciendo poco a poco, pues hasta el punto de que ya no puede caminar más el pistón. ujú. Pero esto es por los amortiguadores. Porque bueno, si tuviera otro tipo de amortiguador, uno más delgado, Ujú. pues el pistón se iría de paso y pues no frenaría. Bueno, esto es un ejemplo, no sé si esté bien o no.
Ok. No entendí bien, pero no lo imaginó muy bien. Pero ¿alguien otro sí entendió lo que dijo él? Pues no tengo conocimiento de eso, ¿verdad? Pero pues ahí más o menos me imagino. Sí, ¿Tienes algunas fotos que nos puedes compartir, joven? No, no, la verdad no. No tienes. Ok. Vamos a checar en fotos. ¿Se escucharon palabra damper? ¿Qué es eso? Es amortiguador. En inglés usamos la palabra damper. Ah, es que vi el pan. Se está saliendo pan, ¿no? Pero no sé si hay una palabra pan también con que es. Si ustedes vieron este mecanismo que se usan en las puertas para que no se cierren con mucha velocidad, Sí. ponen esta lo que hace es, usted cuando cierra la puerta, no quiere que la cierre cuando usted quiere cerrar con mucha fuerza, esa no te deja cerrar con tanta fuerza, se pone más lento. Y eso se usan mucho las puertas automáticas que tiene un resorte y también esta. Esa no sé si lo vieron. Se parece más a estos. ¿Si vieron esta? Sí. Este es un amortiguador que tiene. Pero en general, todos los amortiguadores en general que se salen junto con un resorte. Y por eso a veces se hace confusión de entender y separar esta operación de damping, amortiguación con el resorte. Entonces, para entender eso, te voy a dar un ejemplo. Amortiguación es resistencia o la fuerza que te aplica cuando tienes un movimiento. Es como es. Por ejemplo, tú estás en tu carro y te levanta tu mano afuera de tu carro y estás en estacionamiento. Vamos a decir que no hay ningún viento. Entonces tú no, es como, si sacas afuera tu mano afuera de tu carro, ¿qué es lo que vas a sentir cuando estás en estacionamiento? ¿Alguna fuerza si sientes o no sientes? Si hay viento, se siente el viento. La No, fuerza sí, del viento. no. Pero si no hay viento, Pues nada, no sientes Pues nada. nada, ¿no? Nada. no sientes nada. Y ahorita imaginas que tú manejas carro con una velocidad de 100 y tú levantas tu mano afuera de tu carro. ¿Tú sientes alguna fuerza? Bueno, ahí sí, el viento. Aire. Sí, te sientes un aire tú sientes la fuerza. Esta fuerza es de amortiguación, es la resistencia de aire. Tú lo que estás haciendo es contra la velocidad. Cuando se crece la velocidad, esta fuerza se va a crecer. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, los amortiguadores que hacen es, se generan fuerza cuando hay velocidad. Esa también tú puedes ver como si tú tienes un ventilador se tiene ese tipo de forma. El ventilador no se consume nada de energía cuando está parado o no ejerce ninguna fuerza. Cuando está girando, ahí te va a ejercer fuerza. ¿Y por qué? Está moviendo el aire. ¿Sí? Sí. Y esa de resistencia, y también se pueden ver como a veces usan, en vez de poner así aire, ponen un fluido. A ver si lo puedo enseñar.
Ok, si están aquí, si ponen así en pistón, ¿no? Ujú. Si usted hace empujar con mucha fuerza o con mucha velocidad, no se puede comprimirla. Pero si aplica muy lento, sí puede moverlo. ¿Sí me explico o no? Sí, sí se entiende. Sí. Es como, eso nos da una resistencia para la velocidad. Si quieres mover con mucha velocidad, no te puedes hacerlo. Porque todo este líquido no puede entrar a otro lado en un espacio muy pequeño. Necesita tiempo para hacerlo. Entonces, si haces con mucha fuerza o quieres hacer más rápido, no puede. Entonces, tienes que hacer muy lento. Así, el líquido se mueve de aquí a este muy despacio. ¿Sí? Ok. Entonces, si no entiende, usan el ejemplo de dejar su mano fuera de tu carro. Ese es algo muy fácil de entender. Entonces, la fuerza que ejerce en tu mano es... Chicos, pongan su micrófono desactivado cuando no están hablando, por favor. Paco, tu micro. Ok. Entonces, la fuerza por amortiguador, tú solo sientes cuando hay velocidad. Y si hay mucha velocidad, tú sientes más. Entonces, vamos a usar amortiguador, un constante amortiguador, y eso depende de la velocidad. Y la velocidad ponemos X punto. ¿Sí? Esta es la Sí. velocidad. Y cualquier sistema mecánica, y las fuerzas son estos tres. Fuerza por masa, fuerza por resorte y fuerza. Chicos, desactiven su micrófono después de hablar, por favor. Después de que ya terminan de hablar, por favor. Ok, entonces F1, tenemos estas tres fuerzas. La fuerza por la masa, fuerza por un resorte y fuerza por un amortiguador. Y eso existe en casi todos los sistemas que están moviendo mecánicamente. Puede ser un carro, puede ser cualquier movimiento, cualquier vibración que ven. Ahí están los tres. Si ustedes ven una vibración, significa ahí está el resorte, ahí está la masa. Y después de un rato se está parando, significa hay amortiguador. Si no hay amortiguador, siempre van haciendo oscilaciones. Porque el amortiguador es la que separa la velocidad. Ya no quiere que siga la velocidad. O esa es lo que consume la energía. Estas dos no se consume la energía. Ok. Esa lo podemos entender después. Y entonces la suma de estos tres fuerzas se pone igual que cero en un sistema. Pero no vamos a ponerla igual que cero, podemos poner igual que otra fuerza. ¿Cuál es la otra fuerza? Es la fuerza que mete uno humano. Es como tu carro solito no se va. Usted tiene que meter gasolina, ahí viene una fuerza externa, ¿no? Entonces, si hay un sistema, ella no va a empezar a vibrar solito. Tú tienes que tocarlo. ¿Sí me explico, chicos? Sí, sí. Sí. Entonces, vamos a decir la fuerza externa es igual suma de estos tres fuerzas. F1 más F2 más F3. Y aparte el Fe, si consideras fuerza positivo, estos tres ponemos negativos. ¿Por qué? Tú metes la fuerza, estos tres están recibiendo la fuerza, ¿no? Cuando tú metes la fuerza externa, tú estás metiendo y esos tres están recibiendo. Entonces, aquí lo ponemos positivo, aquí ponemos negativo a estos tres. ¿Sí está bien?
Sí. Ok, entonces este es un modelo matemático. ¿Y cómo es modelo matemático? Vamos a escribir en esta forma. Entonces F externo es igual masa por aceleración más resorte veces el constante de resorte veces X más constante de amortiguador veces la velocidad. Y olvidé poner negativo, entonces ponemos negativo. Ok. Recuerden, chicos, si no entienden cómo salió, está bien. Pero lo que queremos aprender es, viendo esta, usted tiene que entender qué es lo que quiere explicar esta persona. Lo que quiere explicar es, la fuerza externa es igual que suma de todas estas fuerzas. Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué significa cada uno? Esta es, si no entienden masa, no hay problemas. Recuerden, es un constante positivo, multiplicado por x 2 puntos. ¿Qué es x? La distancia, y 2 puntos es aceleración. Y aunque no saben las palabras velocidad, aceleración, está bien, solo entiendan qué es x y doble derivada de x. Porque vamos a entender un poco parte matemática. Después, ustedes son mecánicos, van a aplicar para sus sistemas, ¿sí? Sí. Ok, sí, chicos. Entonces, aquí está la relación. ¿Dónde lo vimos esta ecuación? En este dibujo, ¿no? Ok. Así está. Aquí él no puso negativo. Hay posibilidad que la fuerza está pensando que la fuerza que está aplicando es negativa. Así lo puede pensar. Porque este F puede ser positivo y negativo, ¿no? Entonces no hay problema. Entonces así lo decimos. Y ya. Y para resolver esto necesita resolver las ecuaciones diferenciales. Con esto nos da la posición de X después de un rato, que es lo que va a pasar. Si usted sabe qué es resolver una ecuación diferencial, chicos. Ok, primera pregunta. ¿Si saben qué es una ecuación diferencial? Sí. Sí, sí. Sí, ¿me pueden decir qué es una ecuación diferencial, chicos? Pues es una ecuación diferencial, es algo que está relacionado de una función con sus derivadas. Sí, una ecuación diferencial es como una ecuación normal de matemática, pero que tenga derivada. Entonces, aquí en este caso, esta es una ecuación diferencial porque tenemos una derivada, ¿no? Porque aquí el t punto significa derivada con respecto al tiempo. Entonces, esta es una ecuación matemática, sí, pero también es una ecuación diferencial, porque ya tenemos una derivada. Así, de la misma manera, esta es una ecuación matemática o ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial. Esta no es una ecuación diferencial. Si lo checan aquí, porque aquí no hay nada de derivada, el F2. Esta, vamos a decir, es una ecuación estática. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Ok, esta es una ecuación estática, pero esta es una ecuación diferencial. ¿Esta es una ecuación estática o diferencial? Una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial, muy bien. ¿Esta es una ecuación estática o diferencial? Esa es estática y abajo diferencial. Esta
parece estática, pero es diferencial, porque la F1 es diferencial. Sí, Entonces, sí. automáticamente esta es tipo diferencial, pero para ver se parece como estática, porque F1, F2, F3 son como que no estás aplicando derivada. Tú puedes decir que estática, pero cuando tú empezás a usar F1, ahí automáticamente se vuelve ecuación diferencial, ¿no? Sí. Pero si te digo F1 es 5, F2 es 4, F3 es 4, ya tú puedes sumarlo, es una suma normal. Esa, no sé si recuerdan, no sé en qué semestre tienen la estática. ¿En qué semestre tenían esa? Como en El segundo semestre. Sí, en tercer semestre ahí se usan pero ahí no usan la derivada, porque ahí te dicen la fuerza 1 es tanto, la fuerza 2 es tanto, la fuerza 3 es tanto, y sumas las fuerzas, te sale tal fuerza. Y no usas nada de ecuaciones diferenciales, porque no metes de este paso a este paso. Pero ahorita vamos a aprender dinámicas, no estáticas. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a hablar de estas en esta materia mucho. Okay. Entonces cuando tenemos este sistema nosotros tenemos que resolver las ecuaciones diferenciales. Y me pregunta, ¿qué es resolver una ecuación diferencial? ¿Sí me pueden decir, chicos? ¿Y alguna vez resolvieron algunas ecuaciones diferenciales ustedes? Sí. Ok. ¿Qué significa? ¿Qué es el resultado que sale? Por ejemplo, le doy un ejemplo para que lo resuelvamos. Me dicen. X punto es igual que 5. Resuelvan y me dicen que sale el resultado. Ok. Si saben o no saben, chicos. O están haciendo. Ya lo puse un poco más. 2x punto igual que 5. ¿Están haciendo, chicos? ¿O le explico yo? Yo me estoy tratando de acordar, no me acuerdo mucho. Ok. Mira, antes de ir aquí, vamos a entender otra cosa. Ok, tenemos clase hasta las 5, ¿no? Sí, Doc. Ok, entonces mejor paramos aquí. En la siguiente clase vamos a entender cómo resolver la ecuación diferenciales. Pero no problema, eso no vamos a aprender. Esa no es como trabajo principal. Y vamos a aprender y después vamos a ver otras maneras muy sencillas. Entonces no tengan miedo, es algo fácil. Vamos a usar un método normal y después vamos a usar transformada Laplace y vamos a usarlo eso. ¿Sí? Ok. Entonces nos vamos a ver otra clase, chicos, mañana. Si tenemos clase, ¿no? Sí. Sí, 1 hora. 1 hora nada más. Sí. Ok. Y en futuro lo voy a cambiar por nada más una hora ¿cómo se llama? Nada más un clase de esta hora, el horario que tenemos en este día, los jueves nada más. La de viernes les voy a dejar con trabajo. ¿Sí? Muy bien. Sí, sí. Sí, muy bien. Entonces mañana sí vamos a tener clase, pero en general en futuro no vamos a tenerlo. ¿Sí? Ok. Muy bien. Muy bien. Nos vemos mañana, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.